Eduardo Frei Montalva, ¿cómo llegó a convertirse en un enemigo declarado de la dictadura militar? ¿Hubo en su muerte un plan para asesinarlo como ocurrió con otros adversarios al régimen? Un valioso archivo cinematográfico nos llevará a descubrir cómo este hombre, cuyo destino le tenía reservado un lugar trascendental en la historia de Chile, llegó a ser la figura más importante que pondría en jaque la continuidad del general Augusto Pinochet. Era un niño muy pavo, se reían mucho de mí porque era muy ingenuo, bastante mal alumno, tal vez de los más porros de la clase hasta el segundo año de humanidades, y realmente cambié y después de ser un porro pasé a ser, si no el primero, uno de los 2 o 3 primeros alumnos de mi clase. Pero ese niño porro, que como todos guardaba un potencial no descubierto, tuvo la suerte de contar con el apoyo de sus padres y profesores, y a poco andar apareció el gran líder que llevaba dentro. En las elecciones de 1964, Frei arrasó con la mayoría absoluta, llevando a la democracia cristiana al mejor momento de su historia. Queremos en las poblaciones, gimnasios, plazas, para que tú también puedas disfrutar de Chile y para que el mar y la montaña no sean el privilegio de unos pocos, sino que la oportunidad para la juventud entera de esta patria, porque la montaña y el mar la dio Chile para todo su pueblo. Una década después de estos hechos, Frei y Pinochet iniciarían paulatinamente un duelo de titanes. Un duelo que al expresidente le costó aceptar. Quienes crean abrir compuertas y que se parapeten sentirán caer sobre sí todo el rigor de la ley y toda la autoridad del gobierno. Yo no creo que en el mundo de hoy, salvo en los países totalitarios que se imitan tan perfectamente por aquí, donde se proscriben las ideas. Yo no acepto la proscripción de las ideas. Frei se fue convirtiendo en una amenaza para la dictadura. Los servicios de seguridad lo tenían cercado, incluso en su casa de calle Hindenburg. Don Eduardo en algún momento, la fecha no me acuerdo, en que descubrió un micrófono oculto que estaba sobre la cama matrimonial de él con la señora Maruja. Y me acuerdo de eso porque tú puedes espiar muchas cosas, pero hay por lo menos cierto recato. Y lo que tú hablas de intimidad es intimidad. Entonces me acuerdo que eso me produjo una reacción muy fuerte. No se hace. Si se habían atrevido a invadir la alcoba matrimonial, los aparatos espías podían estar ubicados en cualquier rincón de su casa. Había que rastrear entonces los micrófonos intrusos y le pidió a su amigo Rafael Moreno que le trajera desde Washington un sistema de contraespionaje. Y descubrió que había una sola manera de burlarlos. Entonces don Eduardo aprendió un método que se lo enseñaron en Europa. Y era el método cuando quería decir algo especial, pasaba al baño, echaba a correr la ducha y ahí hablaba con alguno de nosotros. Porque el sonido de la ducha, el agua golpeando sobre la tina, evita que le capten el ruido. Siempre se sintió como observado y bajo vigilancia. Pero nunca tuvo miedo, nunca tuvo temor. Los hechos le demostraron a Eduardo Frei que fuera donde fuera sería seguido y observado por verdaderos guardianes y custodios de su intimidad. Buscamos en el Gran Santiago las direcciones de ex agentes de la DINA y la CNI que participaron en el seguimiento del expresidente y el espionaje a la democracia cristiana. De todos ellos encontramos a este hombre, suboficial de Carabineros, quien desde 1974 hasta mediados de los 80 estuvo en comisión de servicio, en la DINA y luego en la CNI. Después de pensarlo, accedió a una entrevista con informe especial. Reservando su identidad,
cuenta cómo Frei sería traicionado por quienes jamás habría imaginado. ¿Hubo colaboración de militantes de la Democracia Cristiana acerca de las actividades del partido para la CNI? Sí, sí hubo colaboración. Y acerca de las actividades que realizaba el expresidente Eduardo Frei, ¿hubo colaboración de militantes? Sí. Esa colaboración, ¿de qué manera se manifestaba? ¿Era gratuita? ¿Se pagaba por esa colaboración? Generalmente eso pasaba con los informantes. O sea, ¿se les pagaba? Sí, con algunos. Uno de sus últimos jefes fue Raúl Lillo Gutiérrez, un civil vinculado a la DINA, luego a la CNI, y hacia fines de los 70 a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE. Hoy está procesado por asociación ilícita en el caso Berríos. Su misión, vigilar a la Democracia Cristiana y al expresidente. Ante la justicia, ha admitido que reclutó al ex chofer de Eduardo Frei como informante. En su casa de la comuna de Lo Prado, Luis de Serra, el hombre que gozó de la mayor confianza del matrimonio Frei-Ruiz Tagle, el chofer de la presidencia y tal vez uno de los empleados más queridos de don Eduardo, nos abrirá sus puertas para hablar de una historia que muchos califican de traición. Cuando uno llega a una casa nueva, todos son problemas. Nadie que llega a una casa deja de tener problemas. Pero cuando la casa le entrega el Estado y falla una llave y no se cierra bien una puerta, entonces nada sirve para nada y el gobierno es pésimo. Mientras fue gobierno, Eduardo Frei Montalva recorrió Europa y fue recibido con honores por la reina Isabel. Paseó en su carroza y alojó en el Palacio Buckingham, un privilegio que muy pocos mandatarios del mundo pueden contar. Italia, Alemania y en Francia, el propio presidente Charles de Gaulle se encargó de hacerlo sentir una figura destacada. Aquí, Frei sembraría los contactos internacionales que años más tarde serían de gran ayuda en la búsqueda de la democracia perdida. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de Subiado. A fines de 1974, la dictadura del general Pinochet cumplía un año, imponiéndose a sangre y fuego por todo el país. Los que creyeron que la junta militar entregaría el poder a los civiles al poco tiempo del golpe, tuvieron que aceptar que se habían equivocado rotundamente. Entre ellos, el general de ejército Augusto Lutz y el propio Frei Montalva. Las vidas de estos dos hombres estarían cruzadas por similitudes asombrosas, en un desenlace tan trágico como inesperado. Detrás de todo se unían punto a punto los hilos de una conspiración secreta. Conspiración que tendría sus inicios en una casa de Locurro. Aquí se instaló un laboratorio clandestino para fabricar armas químicas, en especial el temido gasarín. El propósito, ocuparlo contra los enemigos del régimen. Barato, fácil de usar y lo mejor, no dejaba huellas entre sus víctimas. Con una pequeña dosis podían ser eliminadas cientos de personas, pero ante todo permitiría sacar del camino a los indeseables de la dictadura militar. El gasarín puede actuar por inhalación, por contacto y por ingestión. Y la otra cosa que tiene el gasarín que es fundamental es que se evapora muy rápido. O sea, si yo lo inhalo, muero, pero este cuerpo no queda huella después de un par de horas de él. Y eso sí que es importante. No le voy a explicar por qué, tengo una idea muy personal sobre eso, pero caramba que es importante recordarlo. Y claro que entre los oscuros propósitos de sus fabricantes, eso era muy importante.
Los anfitriones de esa casa eran los agentes Mariana Callejas y su esposo norteamericano Michael Townley. En ese plan participaron civiles y militares, entre ellos un científico que hasta hace muy poco nadie conocía. Viajamos a San Diego, California, al encuentro de un chileno que conoció las entrañas más oscuras de la DINA. Pidió encontrarnos en el Parque Balboa, en lugar del estereotipo de un ex agente. Llegó un hombre con rasgos nórdicos, excéntrico y especial. Él es Francisco José Oyarzún, químico e ingeniero eléctrico, ex amigo de Michael Townley y Mariana Callejas. Por primera vez Oyarzún, cuya voz quedó seriamente dañada después de una operación, habla de un pasado que hubiese preferido sepultar. Bueno, yo soy el misterioso bioquímico que se asocia con toda clase de horrores. Eugenio Berríos efectivamente es el químico que produjo el sarín. Yo he visto el sarín, yo he visto la botellita. Inmediatamente después del golpe, el científico regresó del extranjero y fue contactado por altos funcionarios militares. Yo regresé de Bélgica con un sentido de deber, de deuda con mi país. Pero lo que para él era un sueño romántico se convirtió a poco andar en su peor pesadilla. Mientras más crecía el laboratorio de Locurro, más adentro estaba y más difícil era salir. Yo hacía, como te digo, el Q, el fulanito que le hace los dispositivos a James Bond. El James Bond iba a ser Mike Townley. Pero usted sabía lo que ese James Bond estaba planeando, me imagino, lo que pretendía hacer. No, porque estas cosas no se anuncian. Es un proceso gradual. Es como la araña en la telaraña, que uno se da cuenta que cada vez tiene más madeja. Y acerca de esa madeja de procedimientos sórdidos debió declarar ante la justicia chilena. Él categóricamente lo señala, lo declaró en el proceso. Si es necesario eliminar a una persona que se pudiese considerar que en ese momento perturba la vida nacional, él lo acepta. Lo que no acepta es que esto se masifique, que se vaya a usar ya en contra de mucha gente. ¿Pero qué pasaba si usted decía que no? No sé, pues no lo iba a averiguar. Yo dije amén, pues. ¿Pero tenía miedo usted también, don Francisco? Bueno, sí, por supuesto que daba susto. ¿Pero qué le daba miedo? Si usted igual había estado... ¿Qué no me daba miedo? La soltura con que Michael Townley manejaba la dinamita. Me decía, fíjate tú que la dinamita es muy segura, pero cuando está muy guardada, entonces empieza una cristalización. Y estos cristalitos son explosivos, entonces ahí es donde se producen los accidentes. ¿Te fijas tú todos estos cristales? Ahí estaba la barra de dinamita con los cristalitos. Y él me estaba diciendo que los cristalitos podían estallar. Su única escapatoria sería buscar un reemplazante y encontró un candidato, el bioquímico Eugenio Berríos. Yo soy la persona que presentó Eugenio Berríos a Michael Townley. Eso es cierto. Lo que por años ha sido un asunto desconocido para la inmensa mayoría de los chilenos, la justicia ha ido desentrañando paso a paso. En Chile se fabricaron armas químicas y bacteriológicas, no precisamente para disuadir a nuestros vecinos. El propósito era más cercano, usarlas contra el llamado enemigo interno, en una suerte de guerra entre dos bandos. Solo que aquí se da la paradoja de que ese enemigo llegaría a ser incluso un compañero de las propias filas castrenses. 6 historias de 6 víctimas que nada guardaban en común nos llevarán a indagar en un gran misterio. ¿Hubo tras la muerte de Eduardo Frei una conspiración para asesinarlo? El fallecimiento de un general ocurrido 8 años antes nos daría las primeras pistas. En 1974, el general Augusto Lutz estaba a punto de protagonizar un episodio que años después tendría similitudes asombrosas con la muerte de Eduardo Frei.
Todo comenzó cuando el secretario de la Junta Militar se atrevió a cuestionar a Pinochet y los métodos de represión de la DINA. Las palabras del ahora presidente de Chile, pronunciadas en una reunión que Lutz osó grabar secretamente, le indicaron cuál era el tenor de este nuevo gobierno. La voz de Pinochet de decir: señores generales, la DINA soy yo. Meses después de esos hechos, el general sufrió una grave intoxicación estomacal tras asistir a un cóctel. Patricia recordó entonces las palabras que alguna vez había escuchado de su padre. Y dijo: si a mí me sucediera algo, si yo me enfermo, no me traigan al hospital militar, porque de aquí no saldría. Pero el ejército dispuso que el general fuera atendido en el hospital militar y custodiado día y noche por un oficial de la DINA. Aquí, el doctor Patricio Silva Garín, coronel en retiro, fue su médico de cabecera. Amigo personal de Eduardo Frei, ex subsecretario de Salud de su gobierno y hombre clave en el Tacnazo de 1969 por su vinculación con el ejército, este profesional terminaría siendo el jefe del equipo médico que atendería al expresidente en la Clínica Santa María 7 años después. En Bélgica, Olga Lutz asegura que toda la hospitalización de su padre estuvo plagada de hechos extraños. Cuando él estaba mejor y había, según el doctor Patricio Silva, expectativas de que él pudiera salir de la UTI, resulta que cuando vuelve a visitarle se da cuenta que la sonda había sido quitada y estaba sobrepuesta. Y por lo tanto no había drenado en todo el día, lo cual agravó terriblemente su situación. Mientras inexplicablemente la radio y la televisión daban al general por muerto, Augusto Lutz hizo un llamado desesperado a su mujer. Mi papá logró escribir en un papel: sáquenme de aquí. Urgente. Pero su esposa creyó que se trataba de una amenaza de grupos de izquierda infiltrados en el hospital y se lo hizo saber al equipo médico. A fines de noviembre de 1974, a los 51 años, el general Augusto Lutz dejó de existir. Varios años después, Patricia recibió el testimonio de un alto general que había logrado la confesión de un ex agente de la DINA. Me dijo esta palabra: a tu papá lo ayudaron a morir. El general Lutz murió producto de una septicemia generalizada, la misma razón que en enero de 1982 llevaría a la muerte a Eduardo Frei Montalva. Los dos presentaron síntomas parecidos, y en ambos casos se perdieron parte o la totalidad de las fichas clínicas fundamentales para investigar la verdad de lo ocurrido. Todo había desaparecido, no había ninguna documentación, y era la única documentación que faltaba. Pero a la muerte de Lutz se sumaría la eliminación de otro general. En ese fatídico año de 1974, Carlos Prats y su esposa eran víctimas de un cruel atentado en el corazón de Buenos Aires, en una operación planeada por la DINA, según pudo determinar la justicia. Prats no sería el último de la lista. Yo le dije a mi madre: mamá, si muere otro general, algo le han hecho a mi padre. Y murió el general Bonilla en ese accidente. El 3 de marzo de 1975, 4 meses después de la muerte del general Lutz, moría en un extraño accidente aéreo el general Óscar Bonilla. Prats, Lutz y ahora Bonilla. Estos 3 altos hombres de armas se habían convertido, sin proponérselo, en enemigos declarados del círculo de hierro de Pinochet. No están de acuerdo con que se aglutine en una misma persona los cargos de presidente de la República y de comandante en jefe del ejército. Consideran que es una acumulación excesiva de poder. En algunos años más, Eduardo Frei Montalva entraría a la oscura lista de indeseables del régimen militar. Indeseables que el bioquímico Eugenio Berríos pensaba que podían fácilmente ser eliminados con una bacteria o un rocío de gasarín. Por ejemplo, en el caso de Berríos, un allanamiento que se le hace a su casa ahí en Antonio Belet, en un subterráneo, por ejemplo,
Aparecen grabaciones, aparecen videos, pero también aparece una carpeta de Frei, de Eduardo Frei Montalva, si bien es cierto tiene muchos antecedentes de prensa, pero ¿qué tiene que ver Berrío con antecedentes de prensa relacionados con el presidente de la República? Eduardo Frei había sido un gran opositor a Salvador Allende y, aunque sin justificarlo, supo con antelación que el golpe de Estado tendría lugar. Durante años, la izquierda chilena no se lo perdonó, como no le perdonó que asistiera al primer Te Deum de la dictadura militar. Señor Gonzalo Videla, buenos días. Buenos días. Su opinión frente a la Junta. Presidente, no tenemos palabras con que agradecerle a la Fuerza Armada de Chile de habernos salvado de la garra del comunismo. Estamos todos a punto de perecer, dada la organización paramilitar que ellos tenían organizada, como ustedes han visto. ¿Qué opinión tiene del futuro de Chile? Está salvado, estamos salvados. Están invitados también el expresidente de la República, Eduardo Frei, junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra patria. ¿Alguna opinión sobre Ninguna. la Junta? Gracias. Bien. Frei comprendió a tiempo que los militares no iban a cumplir su promesa de devolver el poder a los civiles. La Junta era ahora el nuevo Parlamento. Los partidos políticos estaban proscritos y el país vivía en permanente toque de queda. Miles de chilenos partían al exilio, otros eran apresados, ejecutados o hechos desaparecer desde los centros de detención de la dictadura. Aquellos que hablan de hermandad se olvidan que tienen que ser ellos los que depongan su actitud agresiva, no nosotros. La dictadura le temía, a su vez que lo odiaba. Pinochet, por supuesto, tenía una actitud de agresividad en contra de él y de nosotros en general. Quienes, habiendo sido parte de la gesta gloriosa del 11 de septiembre, hoy se unen a las voces opositoras, quedarán definitivamente al margen de un pueblo que hace historia y desde su lamentable soledad solo percibirán la efímera utilización interesada de algunos y el menosprecio de todos. Frei tenía toda la confianza de Estados Unidos, toda la confianza europea, lo estimaba mucho, toda la confianza de América Latina, en todo lo que estábamos buscando la democracia. No quedó duda de que el hombre que venía a regir Chile era Frei en ese momento. Frei sabía que mientras más se exponía públicamente, más se estrechaba el cerco de espionaje de los servicios de seguridad. Pero lo que definitivamente jamás pensó es que personas relacionadas con su círculo más cercano pudieran traicionarlo. Para nosotros realmente fue un golpe. Mis hermanas y mis hermanos y yo misma no podíamos creerlo. Y yo la verdad es que a veces me alegro de que mi mamá no esté viva porque para ella habría sido un golpe grande. Fuimos al encuentro del ex chofer de Eduardo Frei Montalva hasta el 11 de septiembre de 1973. Después de varios intentos, nos recibe en su casa de la comuna de Lo Prado para enfrentar la grave acusación que pesa en su contra: haber traicionado al hombre que le entregó ciegamente su confianza. Por primera vez habla en televisión con la esperanza de borrar una marca que parece indeleble. Soy cristiano. La tranquilidad mía es que la señora Maruja y don Eduardo están en el cielo. Y Dios también lo está. Y ellos saben de que yo nunca, jamás le hice algo a don Eduardo. Jamás. Esa es mi tranquilidad, mi fe y mi verdad. Luis de Serra dice en su defensa haber recibido amenazas contra una de sus hijas y torturas que lo obligaron a colaborar. Pero asegura que solo entregó información de poca relevancia de las actividades del partido.
Su contacto era el ex TINE Raúl Lillo Gutiérrez, de Chapa Manuel, quien lo visitaba por lo menos una vez al mes. ¿Sabe lo que pasa, don Luis? Que de acuerdo a cómo funcionaban los organismos de seguridad, no parece muy creíble que se iban a prestar para tantas molestias por informaciones poco relevantes. Nunca me pidieron, como decir algo específico. Siempre, ¿qué sabía yo? ¿De qué vamos a conversar? Este señor Lillo tampoco, nunca me preguntó absolutamente nada, nunca, de don Eduardo Frei. Pero la dirigente de la CUT, María Rosas, quien militó en la misma comuna de Luis Becerra, es categórica. Él fue funcional a la dictadura, funcional a la CNI, que él era la que nos torturaba, nos detenía y asesinaba. Por lo tanto, no le creo. Pero si fuera verdad, o sea, él compraba la protección de su hija, la gran información, pero además la CNI le pagaba. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Le ofrecieron dinero? Es decir, daban, qué sé yo, 10.000 pesos, 15.000 pesos en la época. O sea, ¿usted recibió dinero de estos agentes? Claro. Después del golpe, Becerra pasó a integrar la unidad naval de Quinta Normal tras dejar su cargo como chofer del Senado. De ahí en adelante asegura que dejó de ver al matrimonio Frey-Ruiz-Tagle. Pero usted me está diciendo en el fondo que entre el 73 y el 82, que es el momento de la muerte de don Eduardo, ¿usted pierde total contacto con la familia o mantiene una cierta relación? Es que no me recuerdo haber ido a la casa yo de don Eduardo. ¿Pero se llamaban por teléfono? No. Del año 73 adelante, cuando mi papá tenía que ir a reuniones en población, etc., le pedía a él que lo acompañara porque era de tanta confianza. Él iba prácticamente todos los días a la casa de mi papá. Así que lo veíamos muy seguido y periódicamente. Era la persona de confianza. Pero son los ex agentes los que ante la justicia derribarían la versión de Becerra. Después de varias declaraciones ante el juez y la policía, este hombre debió confrontarse con una dolorosa verdad. El chofer del presidente Frei Montalva, en su declaración ante el tribunal, reconoció haber entregado antecedentes del presidente Frei Montalva a la inteligencia militar y haber recibido pagos por ello. Pero ante las cámaras, Luis Becerra se niega a aceptarlo. Yo soy inocente de esto que se dice y que se me acusa. Será finalmente la justicia la que determinará si este hombre traicionó al expresidente de Chile. Luego, en Informe Especial... Y cuando vi esa botellita, sniff, upa, ajá, efectivamente. Muchas gracias, ha sido un gusto, chao. Y me retiré y no miré para atrás. Del ejército Carlos Prats en Buenos Aires, al demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma y al socialista Orlando Letelier en Washington demostraron que ninguna frontera ideológica ni geográfica escapaba al terrorismo de Estado chileno. Pese a esto, Eduardo Frei jamás pensó que pudiera correr una suerte parecida. En 2 o 3 oportunidades tuvimos la certeza de que habían habido atentado en contra de su vida. Él era un hombre que no sintió amenaza, a mi juicio, y nunca yo creo que pensó que lo podían matar. Pero lo que nadie jamás pensó es que para eliminar enemigos se usaran métodos nunca antes vistos en la historia de Chile, como el gas sarín. La primera vez que la DINA decidió usar esta poderosa arma química contra un enemigo fue para matar a Orlando Letelier. Así lo confesó el propio Michael Townley ante la justicia. Entonces Townley lleva a los Estados Unidos, en uno de sus viajes, un frasco que es un frasco con el gas sarín, que es reconocido incluso por Oyarzún en sus declaraciones. Pero el plan fue abortado.
Usted ha declarado que en la época que usted estuvo se logró procesar y producir, o almacenar, mejor dicho, alrededor de 400 miligramos de este gasarín, capaz de matar a 1000 personas. Yo vi esa botellita, una botellita así, 400 mililitros puede haber sido, sí. Y cuando vi esa botellita, sniff, upa, ajá, efectivamente. Muchas gracias, ha sido un gusto, chao. Y me retiré y no miré para atrás. Cuando eso ocurrió, Oyarzún había visto cómo la casa del Ocurro, pagada por la DINA, era convertida en un poderoso laboratorio químico que recibía insumos de Estados Unidos, Brasil, Alemania, de Bélgica y de Inglaterra, a través de agentes que trabajaban para LAN Chile, según la investigación judicial. Insumos que ingresaban a la aduana chilena como si se tratara de simples tarros en conserva. Vio cómo esa casa se llenaba de uniformados y cómo el propio Manuel Contreras frecuentaba sus dependencias. ¿Le llamó la atención que estuviera Manuel Contreras ahí? A esas alturas ya nada me llamaba la atención. A esas alturas yo estaba desesperado por salir. A ver, sí, pero... por eso es que yo le presenté a Eugenio Berríos. Y Berríos efectivamente le gustó la idea y fue a la biblioteca, encontró la linda receta, empezó a hacer su gracia y, qué sé yo, 10 días, no fue muy poco. Tenía ahí su muestra. Una muestra de gasarín que serviría para matar a 2 ciudadanos que no guardaban ninguna relación. Oyarzún estaba fuera. Eugenio Berríos era ahora el alma de las armas químicas y bacteriológicas. El químico fabricó el sarín y tomó contacto con un suboficial de ejército perteneciente a la brigada Mulchen, el grupo de élite que respondía directamente a las órdenes de Pinochet. Buscamos al excomando, José Ríos San Martín. Nos han dicho que está retirado y dedicado a resolver teoremas matemáticos en una suerte de estado místico. Nos recibe un hombre de aspecto bonachón y desasiado, que rara vez sale a la luz del día. Este exmilitar se niega a revivir el pasado, argumentando una suerte de normativa castrense que se lo impide. Pese a sus evasivas, ante la justicia reconoció que junto a Berríos formó parte de una operación para asesinar al conservador de bienes raíces Renato León Centeno, en una investigación que forma parte del caso Frey. Esta es la única fotografía que existe de quien estaba indagando los movimientos inmobiliarios de la DINA, hasta que un rocío de gasarín acabó con su vida. La aplicación de gasarín a Renato León Centeno en el departamento, en la calle Luis Taller Ojea, donde él vivía solo, lo cometió directamente Eugenio Berríos, acompañado de otros integrantes de la brigada Mulchen. ¿Y por qué se lo vincula usted directamente con Renato León Centeno, don José? Pudo haber sido que lo estuvieron vigilando. José Ríos San Martín no quiere reconocernos lo que ya ha dicho ante la justicia. Se excusa diciendo que él era un simple suboficial que recibía órdenes de mandos superiores. Hay que hablar con el dueño de casa. Y el dueño de casa tiene varias estrellitas, es autoridad. Y usted sabe a quién me refiero. Si el dueño de casa tiene pantalones y tiene honra, que él lo hable. La otra víctima de esa sórdida cruzada mortal fue el diplomático español Carmelo Soria, secuestrado y llevado al laboratorio del Ocurro y asesinado con gasarín. En ese operativo terrorista también está demostrada la participación de Ríos San Martín y de la brigada Mulchen. Pese a esto, el caso fue sobreseído definitivamente al amparo de la ley de amnistía.
Yo tengo entendido que usted incluso se viste de carabinero el día que lo detienen a Carmelo Soria. No tiene que haber sido un carabinero que cumplía misiones. No. La memoria uno la tiene, pero los recuerdos se borran. Entonces yo no le puedo asegurar en este minuto si me tocó alguna actividad de seguimiento. Pero usted sabría cómo no se va a acordar de casos tan importantes, pues si a Carmelo Soria lo mataron, pues. Sí, era un diplomático español. En eso no participé yo. Yo no soy asesino. O sea, mire, yo no le estoy diciendo que usted sea... No soy asesino. Uno puede transformarse en una bestia, en un asesino, cuando uno está luchando por conservar su terruño, por la soberanía nacional, por una cosa más superior. Los altos fundamentos superiores en la patria. Pero don José, don Carmelo Soria era un hombre absolutamente indefenso. Yo me pregunto si eso es un acto por la patria. Indudable que no. Pero después de reflexionar unos momentos, José Ríos San Martín se atreve a confesarnos lo que hay en el fondo de su alma. Yo le soy franco, me retiré. ¿Sabe por qué? Porque estaba asqueado, señor. Al final, en su conciencia, carcomida por el horror de decisiones que ejecutó sin preguntar, este hombre sabe que la verdad es otra. Hoy vive en un cuarto minúsculo, lleno de libros, y duerme en una silla. Es la forma de castigo que ha elegido para expiar sus pecados. A fines de 1977, la dictadura militar había logrado infiltrarse en el círculo más íntimo del expresidente Eduardo Frei. Mientras tanto, en laboratorios clandestinos se afinaban las peligrosas fórmulas para eliminar personas sin dejar rastro. Fórmulas mortales que permitirían sacar del camino a quienes ponían en riesgo la continuidad del régimen. En este edificio de calle Almirante Barroso funcionó entre el 76 y el 79 la llamada Clínica London, un centro secreto de atención a agentes de la DINA y sus familiares. No figura en ningún registro del servicio de salud de la época, pero aquí fueron contratados jóvenes profesionales por salarios muy superiores a los de otras dependencias clínicas. Entre ellos, 3 médicos que luego formarían parte del staff de la Clínica Santa María. Y uno de ellos en particular tendría una relación directa con el enfermo Eduardo Frei Montalva. Ante los ojos de la justicia, la Clínica London pudo ser descubierta porque en 1977 sirvió de escenario para un crimen. Ese año, el cabo de ejército Manuel Jesús Leyton, agente de la DINA, fue detenido y torturado por carabineros. Había sido sorprendido en el robo de un vehículo, misión asignada por sus jefes de inteligencia. Agobiado por las preguntas, confesó que pertenecía a la DINA y contó cómo esa institución se deshacía de los prisioneros, lanzándolos al mar en operativos en los que él mismo participaba. Hechos que tenían su origen en la secreta Clínica London. Y se ha configurado la circunstancia que allí se inyectó a muchas personas cuyas identidades no se ha logrado determinar, pero se estima que se trataba esencialmente de detenidos desaparecidos que pasaban por allí para aplicarles previamente inyecciones que les daban muerte, para luego entonces subirlos a los helicópteros y lanzarlos al mar. La revelación de este secreto fue su condena a muerte. Vuelve a su casa, le dice a su mujer que por favor no acepte que lo lleven, que lo lleven sus compañeros de la DINA a otro lugar. Sin necesidad alguna, Leyton fue internado en la Clínica London y a los 3 días, estando en perfectas condiciones de salud, falleció. Tenía 31 años. Piense usted que se lleva el ataúd a la casa de Leyton, donde llega Manuel Contreras, donde llega toda la plana mayor de la DINA, estando en pleno velatorio
en la casa del cabo Leighton, retiran el ataúd y se lo llevan y lo cambian. Vuelven con otro ataúd absolutamente sellado. En ese intertanto, el cadáver de Leighton fue llevado al servicio médico legal para ocultar la verdadera causa de muerte. Esa gestión fue realizada por el ex oficial de la DINA, Ricardo Lorenz, bajo la orden de Manuel Contreras. Este hombre ha colaborado sustancialmente en el proceso, pero se niega a darnos una entrevista. Lo que hoy está acreditado en la justicia es que Manuel Leighton fue eliminado con gas sarín. Cuando es una pequeña, muy pequeña cantidad, parte con la cefalea, pero luego vienen las convulsiones, paro cardiorrespiratorio y muerte. Esto es muy, muy rápido. Lo puedes confundir con cualquier causa. Sin embargo, en la clínica London, 3 médicos firmaron una ficha clínica según la cual el joven suboficial había muerto por causas naturales. Entre ellos, el exdirector de ese establecimiento de la DINA y oficial de sanidad del ejército, el pediatra Horacio Tarico, cercano al círculo de Manuel Contreras, desde donde salían las instrucciones de lo que había que hacer en materia de seguridad. Ricardo Lorenz ha declarado que Contreras era el único que podía ordenar la eliminación de una persona. En la justicia está determinado que los otros médicos que falsearon la causa de muerte del cabo de la DINA son los doctores Pedro Samuel Valdivia y el anestesista Osvaldo Leighton. Ambos estuvieron de turno la noche de su fallecimiento. El doctor Valdivia sería años después uno de los médicos de la Clínica Santa María mientras estuvo hospitalizado el expresidente de Chile. Hasta aquí, estos médicos no han accedido a una entrevista con informe especial. Luego, en informe especial... Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado. A fines de 1977, Pinochet se vio obligado a disolver la DINA por la presión internacional y de Estados Unidos ante el crimen de Orlando Letelier. En su reemplazo formó la CNI y puso al general Otlanier Mena a cargo. Según su relato, Pinochet le pidió que se preocupara de bajar los excesos, de esclarecer el caso Letelier y de los problemas con Argentina. Asumió sin sospechar que se preparaba una gran conspiración en su contra. Mire, un día cualquiera, estando en la oficina, sentí molestia, que no sentía habitualmente. Sentí molestia, sentí náusea, sentí un poco de fiebre, no me sentí bien, hasta el extremo que tuve que irme a la casa. En una de las 14 tazas de té que acostumbraba a tomar al día, el general descubrió que habían puesto veneno para asesinarlo. Yo, con el conocimiento que tenía de los procedimientos de Contreras, cualquier cosa era posible. De manera que no podía ser otra persona. Pero, ¿por qué el entonces coronel Contreras habría querido eliminar a un general del ejército? El ex agente de la DINA, Michael Townley, daría la respuesta. Buscó maneras de causarle una enfermedad grave para el general Mena, para que él no pudiera seguir, o sea, una cosa debilitante, para que no pudiera seguir al mando del CNI, con la esperanza de que le volvieran a llamar a él a tomar cargo del CNI. Si el general Otlanier Mena fue víctima de un atentado de sus propios compañeros de armas, ¿podría estar el exmandatario en una lista similar de indeseables? Y votó el presidente Pinochet y el despacho ya está aquí en Televisión Nacional de Chile.
En 1978, el general Pinochet llamó a una consulta nacional. Del ministro del Interior. La idea de Pinochet era legitimar ante el mundo el manejo de su gobierno en materia de derechos humanos. Bajo un procedimiento electoral completamente viciado, el sí se impuso por sobre el 75% de los votos. En ese mismo año, Eduardo Frei viajaba por Europa cosechando los contactos internacionales que había sembrado durante su gobierno. ¿Alguien quiere acaso volver a esa terrible época de caos y destrucción? ¿Alguien quiere acaso volver al desabastecimiento que existió en el gobierno anterior? Para que todos podamos seguir desenvolviéndonos en cualquier parte sin peligro. Sí, a la Constitución de la Libertad. En 1980, el general Pinochet llamó a plebiscito para aprobar o desaprobar una nueva constitución hecha a su medida, que lo perpetuaría por lo menos 8 años más en el poder. Para enfrentar ese proceso, Eduardo Frei tomó una audaz decisión. Se reunió por primera vez en la Pastoral Obrera con militantes del proscrito Partido Comunista, deponiendo sus profundas diferencias con este sector político. El objetivo era uno solo: derrotar a la dictadura. De pocos días atrás, lo sorprendí, señores, en un lugar que les tomé fotografía para que no me fuera a decir que era mentira. Ahí están. ¿Y qué conversan? No es otra cosa que crear problemas al gobierno para regresar cuanto antes a la antigua politiquería y a demagogia. Las amenazas del general Pinochet se hicieron efectivas y expulsó del país a 4 dirigentes que participaron en esa reunión. Algunas de las 4 personas expulsadas, por lo menos 3, no soy una persona de su misma ideología, pero defiendo el derecho que tiene todo chileno a vivir en Chile. Y no puedo concebir que una autoridad administrativa, sea cual fuere, se arrogue el derecho de poderle decir a un chileno: usted se queda en Chile o usted se va de Chile. Eso es lo que defiendo. Si a nosotros nos expulsa Pinochet diciendo que hemos estado poniendo en peligro la estabilidad del régimen, del gobierno, y que cualquier otro que haga lo mismo verá las consecuencias, cualquiera que sea su estatura, es una amenaza para Frei. Por eso yo pienso que lo envenenaron. En muy pocos días, la contienda entre Frei y Pinochet alcanzaría su punto más álgido. Probablemente no exista otro lugar más simbólico de la resistencia contra la dictadura que el Teatro Caupolicán de calle San Diego. A pocos días del plebiscito de 1980, se juntaron aquí cientos de opositores y dirigentes políticos de todas las tendencias para llamar a votar que no. Era sin duda un acto temerario y audaz, porque la represión estaba a la vuelta de la esquina. En esa jornada, el principal orador y la gran figura fue indiscutiblemente Eduardo Frei Montalva. El régimen no quería que se hiciera este acto. Este acto se hizo. ¡Buenos días! El régimen no quería que vinieran miles de chilenos a este acto. Miles de chilenos están aquí presentes y miles de chilenos están en las calles. El gobierno está asustado porque se han reunido los demócratas. Declaro aquí categóricamente que estoy dispuesto a apoyar, sin condiciones y sin ninguna pretensión personal, una forma de transición como la he señalado, u otra que reúna los requisitos indispensables para la democracia, para la causa de la democracia. Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado.
Eduardo Frei Montalva había ingresado indefectiblemente a un campo minado. Nadie la podrá aplastar. Tengamos valor, fe, esperanza en Chile. En ese histórico encuentro, un hombre lo escuchó muy atento. Era Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Frei, el líder del mundo político. Jiménez, líder del mundo sindical. Ambos encabezarían la lista de las principales amenazas para la dictadura. Y un año después, sus destinos quedarían cruzados por un desenlace inesperado. El 11 de septiembre de 1980, todo Chile votaba en el plebiscito. Y como era de esperar, triunfó arrolladoramente el sí. No hay más elecciones, ni votaciones, ni consultas hasta ahí, señores. Hemos demostrado al mundo cuán democrático es esta nación y que no necesita que nadie nos venga a dar enseñanza con la lección que le damos al mundo. Cuando uno tiene al país silenciado, cuando uno solo son los que pueden hacer campaña, cuando tienen la televisión y la prensa, cuando tienen las mesas y hacen ellos los escrutinios, naturalmente que van a ganar. Sería imposible creer lo contrario y sería tonto ilusionarse. Pero yo creo, y esto es lo importante, que este será un triunfo a lo pirro. Asimismo, invito a aquellos impugnados en la presa de este acto a deponer tal actitud y reconocer el legítimo triunfo del pueblo de Chile. Eso es lo que el pueblo no puede aceptar. Eso es lo que está golpeando la conciencia del país. Al final, eso se convierte en una gran derrota y usted lo va a ver. Pero Eduardo Frei no viviría para ver la derrota del general Pinochet y el retorno a la democracia. Luego, en informe especial. Si tuviera tiempo de ir a buscar un paquete que había llegado a la Cancillería. Y que como él sabía que eran bacterias, que por favor lo guardara en mi laboratorio. 1 gramo de toxina botulínica, si lo agregasen a una fuente de agua, podría eliminar 1 millón de personas. ¿Se da cuenta? Señor presidente, general Augusto Pinochet Ugarte. Buenas noches, señora Lucía Iriart. Muchas gracias por estar con nosotros. Al finalizar los primeros 7 años del gobierno militar, se había instalado un plan perverso. Soria, Leyton, Centeno, Mena, Letelier y probablemente el general Lutz eran víctimas de una secreta operación. Y sus atentados serían las pistas que conducirían directamente a la muerte de Eduardo Frei. Detrás estaba la fabricación clandestina de gas sarín, pero también de toxina botulínica y de antrax. Hoy se sabe que al alero de la DINE se fabricaron en dependencias del ejército estas 3 armas químicas que están prohibidas en las convenciones internacionales por su alto poder de exterminio y peligrosidad. Estas son las piezas que fue encontrando el subprefecto de investigaciones Nelson Joffre. Con más de 30 años en la institución policial, fue uniendo los cabos que explicarían la seguidilla de muertes. Las respuestas estaban en el llamado Proyecto Andrea. Yo procuraba saber lo menos posible. Yo no quería indagar, yo no quería saber. ¿Por qué? A Eugenio Berríos entiendo que lo mataron precisamente porque sabía demasiado. ¿Cierto? Pero don Francisco, yo me imagino que en algún momento usted a lo menos tiene que haber escuchado hablar del Proyecto Andrea. ¿Que no era eso lo mismo que el sarín? No sé. ¿Escuchó hablar de eso? Creo que eso es lo que le llamaban el proyecto de fabricación del sarín, creo.
Para fabricar esos productos se necesitaban insumos que se traían por valija diplomática y se ingresaban a Chile usando todo el marco de impunidad de la dictadura. La investigación ha logrado determinar que en uno de esos envíos, entre julio y agosto de 1981, el químico farmacéutico Marcos Poduje fue testigo de un hecho sorprendente. Exfuncionario del Instituto de Salud Pública Antiguo Bacteriológico, habla por primera vez de un episodio que jamás olvidaría. Un día X me pidió mi amigo, el coronel Fuenzalía, si tuviera tiempo de ir a buscar un paquete que había llegado a la Cancillería. Y que como él sabía que eran bacterias, que por favor lo guardara en mi laboratorio. Bueno, yo fui, se abrió el paquete y ahí vi con un poco de susto que era Clostridium botulínico. Esta cepa llegó por conducto irregular. No sé, esta cepa es muy peligrosa y no creo que el jefe del cepario del instituto pudiera pedirla él. Tienen que ser autoridades mayores para pedir un tipo de cepa de ese tipo. Pero lo cierto es que el jefe del bacteriológico, actual ISP, coronel Joaquín Larraín, se quedó con la toxina sin conocerse posteriormente su paradero. Irresponsabilidad in extremo. Porque a mí no se me ocurriría traer ni por valija diplomática un producto de esto. Porque corre el riesgo que se rompa y que voy a eliminar a todos los que vienen en el avión, por decir una cosa. 1 gramo de toxina botulínica, si lo agregasen a una fuente de agua, podría eliminar 1 millón de personas. ¿Se da cuenta? En 1981, nada podía estar más ajeno al entonces militante del MIR, Ricardo Aguilera, y su hermano Lizardo. Hasta el 7 de diciembre de ese año. Ese día, ambos comenzaron a sentir los severos síntomas de una grave intoxicación en la Galería 2 de la ex cárcel pública, después de ingerir su propia comida. En ella, alguien habría inyectado toxina botulínica, una cepa esencialmente mortal y difícil de encontrar. El hecho trascendió a la prensa y generó alarma entre los chilenos. Entonces, Marcos Poduje no pudo evitar recordar lo que había visto. Una conserva mal preparada podía llegar a provocar problemas de botulismo. Pero es tan raro que ocurra. No ocurre y aparezca de repente en la cárcel pública en miristas. Eso me produjo una cosa, algo no me cuadraba. Empiezan los diarrea, visión doble, náusea, falta de ánimo, desánimo total, hay poca fuerza, ¿no? Cuesta caminar, el corazón deja de latir, ¿no? Todas las funciones musculares que tiene el organismo dejan de funcionar, ¿ya? Entonces, ese hecho hace que una persona sin atención se muere. Gracias a la oportuna intervención de un médico de la Cruz Roja Internacional, Ricardo Aguilera y su hermano salvaron con vida. Sin embargo, 2 presos comunes que compartían la comida con ellos murieron antes de recibir el tratamiento adecuado. Por primera vez habla de ese doloroso episodio el hijo de uno de los reos fallecidos. Yo creo y tengo la convicción de que no es una coincidencia. De que sí, mi papá fue un conejillo de India. Lamentablemente, si es que eso resultaba, si es que servía para poder usarla contra otros oponentes del régimen militar que tuvieran más importancia, como fue el caso de don Eduardo Frei Montalva. Mientras Ricardo Aguilera sufría los efectos de la botulinia, Eduardo Frei había reingresado a la Clínica Santa María después de su primera operación y experimentaba los síntomas de la infección que lo llevaría a la muerte. En polos completamente antagónicos, un militante de izquierda y un jefe de inteligencia se convertían en sobrevivientes de un cruel plan de exterminio a enemigos. Una conspiración en la que participaron médicos que habían jurado proteger la vida de sus pacientes.
Luego en Informe Especial. De hecho, fui un par de veces. ¿Estando hospitalizado? Estando hospitalizado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de... La secreta conspiración para matar al expresidente había adquirido el peso y la fuerza necesarios para dar el golpe perfecto. Ningún detalle podía ser descuidado. Frei no era cualquier víctima y su muerte tenía que pasar inadvertida hasta para los más escépticos. En la segunda mitad de 1981, el expresidente había logrado tal figuración pública que se sintió obligado a tomar una decisión postergada por muchos años. Solucionar de raíz una hernia al hiato que le provocaba serios problemas de reflujo gástrico después de las comidas. No es grave, me dijo, pero lo que pasa es que yo parto en una semana más a Saudi Arabia, me dijo, y en Saudi Arabia tengo que hablar. Y no quiero que me pase esto en el avión, ni entre estos personajes con los cuales yo convivo. Confiado como estaba, reunió en su casa de calle Hindenburg al equipo médico a cargo del doctor Alejandro Goich, ex colaborador de su gobierno, al doctor Patricio Silva Garín, ex subsecretario de Salud y jefe del equipo médico que atendió al general Augusto Lutz, y al cirujano experto en esa patología, Augusto Larraín. A don Eduardo, yo le propuse que fuera a Estados Unidos. Él me contestó, me dijo, mire, me dijo Augusto, yo no puedo dar la imagen a mi pueblo de que no existe en este medio alguien que me pueda resolver el problema o que yo, por ser presidente de la República, tengo la posibilidad de ser distinto a otros chilenos. Teníamos serios temores de que podía pasarle algo. Le dijimos que no se operara en Chile, que lo acompañábamos, que íbamos con él a donde quisiera él operarse. Pero la suerte del exmandatario ya estaba echada. Y el 17 de noviembre, Eduardo Frei Montalva ingresaba a la Clínica Santa María para una operación sencilla. O sea, para nosotros él se fue y se fue a sacar una muela. Eso nos hizo sentir ese día, a pesar de lo que le dije. Lo único que podría haber pasado en esa operación era que ocurriera un accidente cardíaco, que la persona tuviera un paro. Pero en realidad, los principales riesgos estaban en otra parte. Tanto el doctor Larraín como Eduardo Frei y su familia desconocían que en esa clínica privada trabajaban médicos vinculados a la inteligencia militar y cuyo pasado estaba indefectiblemente teñido con los oscuros procedimientos de la DINA. El recinto donde estaba el presidente Frei Montalva estaba extraordinariamente contaminado y cercado por la inteligencia militar. Sus agentes operativos, sus profesionales médicos encargados de exterminio, representantes de Pinochet, etc. Esas eran las condiciones, ese era el estado alrededor de la cama del presidente Frei Montalva. En ese escenario, Frei fue operado. El 17 de noviembre, en uno de los pabellones quirúrgicos de la Clínica Santa María, el doctor Augusto Larraín fue el primer cirujano de una intervención que su mujer le suplicó que no realizara. Por favor, no lo operes, porque evidentemente que había un riesgo. Las cosas positivas eran, si uno ponía en la balanza, las cosas positivas eran pocas y las cosas negativas eran muchas. Y los años le demostrarían cuán acertada había sido la intuición de su esposa. En esa operación participó como cirujano ayudante el doctor Patricio Silva Garín. Durante aproximadamente 2 horas, el equipo médico procedió a corregir la hernia al hiato mientras entraban y salían de pabellón las compresas necesarias para separar el esófago del intestino. A los pocos días se fue a su casa en excelentes condiciones y él estaba muy contento, porque se sentía muy bien. Pero el bienestar de Frei duró poco. El 4 de diciembre, Eduardo Frei debió ser reingresado a la clínica con diagnóstico de obstrucción intestinal. El día 6 fue intervenido por segunda vez, ahora en manos del doctor Silva Garín, mientras Larraín estuvo como observador. Y el 8 de diciembre se desató un shock séptico que se volvería inmanejable hasta su muerte. Inmediatamente las miradas del equipo médico se volvieron hacia este hombre. Larraín había sido el niño maravilla
y pese a sus jóvenes 40 años, lucía una carrera brillante como experto cirujano en reflujo gastroesofágico, con más de 800 operaciones. Pero entonces todos dudaron, incluso de su nutrido currículo. Ahí vinieron los amigos de él, entre los cuales está obviamente el doctor Valdivieso, el doctor Juan Luis González, el doctor Patricio Silva, etc. Y ahí nos señalan que la operación fue una operación sucia. Así les dijeron que era, que había sido mal hecha, que era una operación sucia. Y en esa época esta era una operación que se estaba iniciando en el mundo, que no justificaba hacerla con poca experiencia aquí, como se reveló a mi juicio en la operación de Eduardo Frei. El doctor Larraín tenía una vasta experiencia en este tipo de operaciones, por un lado. Yo no creo que tanto. ¿Usted diría que no? Yo no creo que tanto. Punto. Y eso fue una cosa muy triste mía, porque ver a mis colegas en una condición así, en circunstancias que, como le decía, tuve un apoyo internacional extraordinario, emotivo. En ese entonces, Patricio Rojas, exministro de Frei, era concuñado del doctor Patricio Silva Garín. Y ambos tendrían, en distintos frentes, un rol protagónico después de su primera operación. Abatido por las circunstancias, el doctor Larraín se refugió en sus cualidades artísticas, aunque siguió operando. Decidió guardar un silencio sepulcral acerca de lo que había visto. Hasta hoy, cuando ya ha colgado el delantal quirúrgico y los años de sufrimiento quedaron atrás. Yo vi lo que yo vi. Lo que vi fue eso, que era una cosa que nunca había visto en mi vida. Yo pasé puntos. Entonces los puntos son puntos que se pasan y que pueden atravesar la muralla del esófago y del estómago. O sea, podría teóricamente, si hubiera existido cualquier factor dependiente de un germen, se habría originado ahí, en esa operación arriba. Eso habría estado ya originando toda una cascada de eventos hacia abajo. Aquí no, aquí había otra cosa. Aquí hubo una lesión localizada, evidentemente extraña. ¿Era una posibilidad más dentro de la medicina? ¿O Eduardo Frei Montalva fue envenenado aprovechando la herida abierta de la primera operación? Fue absolutamente evidente para mí que existió una alteración localizada de tipo biológico, más bien de tipo químico. O sea, hubo algo que inflamó localmente las cosas ahí. Porque perfectamente una de las compresas con las cuales se separaba el intestino, que estaba alejado de la parte quirúrgica, podría haber sido contaminada. Ahora, esa parte fue la que estaba mal, pero de toda la parte quirúrgica, donde habían estado metidas mis manos, todo estaba perfecto. Si la tesis del doctor Larraín es correcta, significa que alguien ingresó al pabellón con presas contaminadas. Pero en un pabellón quirúrgico las cosas no se cierran las puertas a machote. Usted entra en una operación y está pidiendo constantemente que le pasen cosas desde afuera. Y que entre alguien llevando algo y que pase y que entregue y que vuelva a salir. Eso no es dependiente del cirujano. El cirujano está operando, pero pueden entrar muchas personas a entregar medicamentos, a entregar compresas, a entregar o a retirar compresas sucias, personas de limpieza. De todo. ¿Y eso ocurrió? Pero todo eso ocurre en toda operación. A partir del 4 de diciembre, Frei permanecería hospitalizado, sin que nadie pudiera explicar el origen de su infección. Mientras tanto, en los alrededores a los mismos agentes que lo espiaban desde hacía años, se les había asignado una misión especial. Y de hecho fui un par de veces. ¿Estando hospitalizado él? Estando hospitalizado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de saber su estado de salud, nada más. ¿Pero cuál era el fin? Era una cosa diaria, no sé cuál era el fin. Pero usted le decían que tenía que ir a ver cómo estaba la salud. Eso nada más, preguntamos en la entrada y salíamos. Seguramente otros lo hicieron, al igual que yo, lo hicieron otros colegas, en su momento. ¿Pero quién le daba la orden a usted? El jefe directo de nosotros. Su jefe directo era Raúl Lillo Gutiérrez, el agente que reclutó al ex chofer de Eduardo Frei Montalva como informante. El cerco se cerraba en torno a Frei. Lo seguían, escuchaban sus conversaciones, habían logrado infiltrar a uno de sus más cercanos colaboradores, sabían utilizar armas químicas y bacteriológicas y ahora lo tenían a la mano en una clínica de Santiago.
Las sospechas del doctor Larraín podían ser ciertas, pero no son las únicas que maneja la justicia. Al expresidente aún le quedaban 44 días de vida, y en ese periodo iban a pasar muchas cosas. El plan tenía que llegar a su fin. Luego en Informe Especial. No se hace ningún procedimiento de ese tipo, menos el equipo médico de patólogo del doctor Barahona iba a tocar el cuerpo de Eduardo Frei Montalva sin autorización expresa de la familia. Por lo tanto, punto. Con eso podíamos... Punto. Ya. Son pasadas las 5 de la tarde del 22 de enero de 1982. Eduardo Frei Montalva ha muerto. En menos de una hora llega hasta la Clínica Santa María un equipo de anatomía patológica del Hospital de la Universidad Católica. A cargo está el doctor Helmer Rosenberg. En el subterráneo los esperan civiles de terno y corbata, quienes escoltan a esta particular comitiva médica hasta la habitación 401. 24 años después, testimonios exclusivos nos permitirán conocer a fondo uno de los capítulos más enigmáticos y oscuros en la muerte del expresidente de la República. ¿Usted fue a la habitación 401 a hacer una autopsia o un embalsamamiento al expresidente Eduardo Frei? No se hace ningún procedimiento de ese tipo, menos el equipo médico de patólogo del doctor Barahona iba a tocar el cuerpo de Eduardo Frei Montalva sin autorización expresa de la familia. Por lo tanto... Punto. Con eso podíamos... Punto. Eso no es verdad. Nunca nos señalaron, ni a mi mamá, ni a ninguno de mis hermanos, que se le iba a hacer una autopsia. Lo vinimos a saber muchos años después, que habría existido esta autopsia. Con esta carta reaccionó el director médico de la Clínica Santa María, doctor Juan Pablo Alamán, quien no accedió a dar una entrevista a Informe Especial por considerar que este caso está en manos de la justicia. Porque a la verdad vamos a llegar. Y se va a saber toda la verdad. Que no oculten más. Que no sigan escondiendo las cosas que allí pasaron. La agonía en un lugar plagado de sospechosos, los médicos claves para la justicia, la muerte, una oscura autopsia, un plan escondido entre delantales blancos y las piezas de un puzzle que reconstruimos 20 años después. El fin de la conspiración se acerca. Próxima semana, en Informe Especial. En relación con este reportaje hemos recibido una comunicación de la Clínica Santa María en la que se expresa lo siguiente. 1. Clínica Santa María fue el centro asistencial elegido por la familia Frei y por los médicos que lo atendían en el año 1982 en razón de su prestigio profesional y su infraestructura tecnológica para que al expresidente se le practicara una intervención quirúrgica. 2. Si bien en ese entonces la propiedad de la Clínica Santa María era distinta a la de hoy, siempre las autoridades actuales del establecimiento han tenido una actitud de total colaboración para que la justicia pueda investigar con eficiencia la lamentable muerte del expresidente Frei. 3. Además, estas mismas autoridades tuvieron desde el inicio del caso en tribunales un acercamiento con la familia Frei, entregándole toda la información que sirviera a la acción judicial como consta en el círculo más cercano al expresidente. 4. Clínica Santa María, una institución comprometida con la vida y con la ética, estará siempre dispuesta a colaborar para que el país conozca la verdad de lo acontecido y si la justicia determinara acciones de terceros en la muerte del ex primer mandatario, será la primera en repudiar un hecho de esta naturaleza. La carta está firmada por Máximo Silva Bafayui, presidente de la Clínica Santa María. Un capítulo nuevo se está abriendo en la fascinante y compleja historia reciente de Chile. Un capítulo insospechado que muchos quisieran mantener oculto, pero la democracia y la libertad de expresión son enemigas de los secretos y las mentiras de Estado. El prestigio de las instituciones se fortalece con la verdad y el conocimiento. El próximo miércoles, Mirna Schindler desvelará los últimos misterios en torno a la muerte del presidente Frei Montalva.
su agonía en una clínica privada y una extraña autopsia efectuada en ese mismo establecimiento y cuyos resultados aparecieron al cabo de 20 años, curiosamente, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Informe especial. Buenas noches.